En este video vamos a ver ligamiento y recombinación y su relación con la distribución independiente. Para ubicarnos en el programa analítico vamos a abordar el eje temático de la unidad 2, variabilidad del material hereditario, cambios evolutivos. Vamos a estudiar recombinación natural en eucariontes, focalizándonos en la recombinación por entrecruzamiento. Vamos a analizar las frecuencias de recombinación que se obtienen cuando estamos ante esta situación de recombinación por entrecruzamiento, haciendo un análisis comparativo de las frecuencias de recombinación cuando estamos ante la situación de recombinación independiente. Por otro lado, también vamos a abordar el eje temático de la unidad 3, transmisión del material hereditario, estudiando la herencia nuclear de caracteres cualitativos, que son aquellos caracteres que se pueden definir por variables discretas, como las que estudió Mendel en sus cruzamientos, analizando la herencia de los genes ligados en autosomas. Realmente pueden estar estos genes, cuando hay ligamiento completo, cuando hay ligamiento incompleto, y el proceso de entrecruzamiento. Vamos a comenzar hablando de la variabilidad genética que se origina a partir de mutaciones génicas o de recombinación. La mutación génica es considerada la fuente primaria de variabilidad, ya que es el proceso a partir del cual se originan los cambios. Estos cambios pueden producirse en regiones que son intergénicas, es decir, regiones no codificantes, o regiones intragénicas, es decir, regiones que están dentro de los genes y que codifican para un carácter fenotípico visible o bien para un carácter fenotípico del tipo molecular o bioquímico, como puede ser, por ejemplo, una proteína. Estos cambios se originan a nivel de la secuencia de pares de bases de la molécula del ADN, y como les decía anteriormente, si se producen, por ejemplo, en una región intergénica, es decir, una región que no codifica, aún así va a estar generando variabilidad genética, porque por algunas técnicas, que las vamos a ver en un capítulo posterior, se pueden detectar estos cambios y así estudiar la similitud o la diferencia que hay entre dos individuos o un grupo de individuos a partir de lo que se conocen como marcadores moleculares. Luego, cuando los cambios son producidos en una región intragénica, es decir, dentro de un gen que codifica para un carácter fenotípico particular, estos cambios lo que originan son variantes o alternativas en la expresión de este carácter fenotípico que estamos observando. Por otro lado, la recombinación es la fuente secundaria de variabilidad, ya que es el proceso por el cual se reordena la información que se generó en la mutación génica, con las mutaciones génicas. Entonces, por ejemplo, cuando Mendel analizaba las frecuencias fenotípicas en la F2, y veía, cuando analizaba dos caracteres en simultáneo, que había clases fenotípicas que recombinaban esa información o que habían ordenado la información de una manera diferente a la que él observaba en las líneas puras que dieron origen a la F1, estaba deduciendo que había una recombinación de estos caracteres, y puntualmente para ese tipo de recombinación, en la tercera ley él define la recombinación independiente, que decía que un carácter se agregaba independientemente del otro luego de la autofecundación de la F1. Para recordar el concepto de mutación génica, vamos a decir que son cambios en la molécula del ADN a nivel de secuencia de pares de base. Fíjense que a partir de un ADN original, que está indicado aquí en el centro, ya sea por sustituciones de base, se pueden originar transiciones o transversiones, o por pérdida de ganancia de pares de base se pueden originar deleciones y adiciones. Ahora, cuando hablamos de reorganización de la información en la molécula del ADN, hasta ahora hemos visto que cuando los genes están ubicados en distintas moléculas del ADN, es decir, distintos pares de cromosomas homólogos, como se ve en este esquema, donde a la izquierda tenemos un par de homólogos que porta el gen L, y a la derecha tenemos un par de homólogos que porta el gen F, con los dos con sus variantes alélicas correspondientes. La única forma de que esta información se reordene o recombine es por recombinación independiente. Veamos cómo es este proceso en el que esta información puede recombinarse. Durante la meiosis de la F1, entonces, tenemos una posibilidad de coorientación, es decir, cómo se van a orientar estos cromosomas que portan el alelo dominante o el alelo recesivo, y que, como sabemos, estos cromosomas provienen de las líneas puras que dieron origen a la F1. Entonces, los cromosomas L mayúscula, F mayúscula vendrán de un progenitor, por eso están indicados con el mismo color,
pertenecen al mismo juego de cromosomas, y los cromosomas de color verde que llevan el color el gen L y el gen F están ubicados del otro lado del plano ecuatorial, opuestos a donde están los cromosomas de color rosado. Esta coorientación va a dar como origen estas gametas, que fíjense, son gametas que tienen exactamente la misma información que llevan los progenitores de la F1, y si se combinaran presentarían de nuevo el mismo fenotipo de la F1, por lo tanto se denominan gametas parentales. Por otro lado, cuando se produce la coorientación 2, es decir, que el cromosoma que porta el alelo recesivo para L se coorienta con el cromosoma que lleva el alelo F dominante, y viceversa para el otro lado del plano ecuatorial, fíjense que la obtención de las gametas ahora me da gametas que tienen una combinación diferente de los alelos a las que obtuve en la coorientación 1. Esta forma de combinación de los alelos, o esta nueva ordenamiento de la información alélica, me da estas gametas que vamos a denominar recombinantes. Por ahora nos quedamos solamente con la idea de los nombres, luego lo vamos a profundizar, pero recordemos que cada una de estas gametas, y veamos que cada una de estas gametas se originan en una proporción del 25% cada una, o en una frecuencia de un cuarto cada una de ellas. Lo mismo que es decir 0,25 cada una de ellas de frecuencia de ocurrencia de estas gametas. ¿Qué pasa cuando los genes están ubicados sobre la misma molécula del ADN, como en este caso vemos en un mismo cromosoma? De nuevo estamos representando los mismos colores para los cromosomas que provienen de un progenitor línea pura y del otro para la F1. En este caso el gen L con su variante alélica dominante está junto al gen F con su variante alélica dominante también. La única forma de que estos dos alelos recombinen, digamos, de que estos dos caracteres recombinen, es por un fenómeno que vamos a denominar de ahora en adelante recombinación por crossover o recombinación por entrecruzamiento. Este proceso de la recombinación por crossover se da durante un momento determinado de la división celular dentro de la profase en la subdivisión Paquitene. Fíjense que está indicado con una cruz roja aquí el punto donde se produce el entrecruzamiento. Luego de que los cromosomas se hayan alineado por su morfología y por la homología en la secuencia de genes, en Paquitene se va a producir el corte en un punto de la cromátida que está alineada con la cromátida no hermana del cromosoma homólogo, y van a intercambiar en diacinesis un segmento de forma recíproca de sus cromátidas. Si analizamos cómo prosigue la división celular en la diacinesis, entonces tenemos ahora el par de homólogos con una cromátida que es idéntica a la cromátida que aportaba un progenitor puro de la F1, y el otro cromosoma homólogo tiene también la misma cromátida que contiene la misma información que aportaba el otro progenitor puro de la F1. Fíjense que a estas cromátidas le vamos a definir parentales, y al final, en telofase 2, estas cromátidas parentales van a originar gametas parentales. Por otro lado, las cromátidas que están más cercanas en el apareamiento de homólogos y que han intercambiado información, o que han intercambiado estos segmentos que contienen información, van a generar las cromátidas recombinantes, y que son las que al final del proceso de la división celular en telofase 2 me dan las gametas recombinantes. Fíjense que estas gametas ahora han combinado información de estos alelos que estaba analizando, L y F, de manera alternativa pero recíproca. Quiere decir que el segmento que antes llevaba uno de los alelos para el gen F está ahora combinándose con la otra forma alélica del gen L, y viceversa para esta gameta. Lo que estamos viendo en esta placa es el esquema de un mapa genético de Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster habrán escuchado durante el cursado, ya que es una especie muy usada en experimentos genéticos, ya que es un individuo que es muy fácil de mantener. Son poblaciones que se obtienen varias
de las que se obtienen varias generaciones en un corto periodo de tiempo y en las que puedo analizar las descendencias de los cruzamientos rápidamente. En este esquema vamos a marcar algunos puntos que son útiles para comprender lo que vamos a continuar viendo en los otros videos, y además hacer algunas menciones sobre la importancia que tiene la construcción de estos mapas genéticos. Fíjense que a lo largo de todos los cromosomas que están representados aquí, que para Drosophila son 4, tenemos marcado con líneas negras los loci, donde se ubican los genes que codifican para determinados caracteres. En este caso están indicados los dos posibles variantes de esos caracteres, que tenemos el fenotipo wild type o el tipo silvestre, que sería el fenotipo de la secuencia de ADN original, y luego el fenotipo mutante, que sería la alternativa de expresión de ese fenotipo, porque hubo una mutación que generó una variante de esa expresión del carácter. Fíjense también que las bandas negras no están ubicadas todas a la misma distancia una de otra, sino que hay distancias variables y que están indicadas aquí con números del lado izquierdo del cromosoma. Esta distancia se obtiene luego de calcular cuál es el porcentaje de recombinación por crossover que hay entre los dos caracteres que estamos analizando, uno seguido del otro. Ya vamos a ver cómo se obtiene esta frecuencia de recombinación, pero antes de continuar con este video, quisiera mencionar algunos de los aspectos importantes de la obtención o de la construcción de los mapas genéticos. Por un lado, desde el punto de vista del mejoramiento, ya sea animal o vegetal, el conocimiento de la ubicación de los genes me permite, por ejemplo, saber cuando estoy seleccionando un carácter en particular, y si hay otros caracteres que estén muy cercanos a ese carácter en el cromosoma, seguramente cuando seleccione un carácter voy a estar arrastrando, entre comillas, otro carácter que podría ser deseable o no deseable, y bueno, de esa forma tomar decisiones en cuanto a las técnicas o a las estrategias de mejoramiento para los cruzamientos que vaya a hacer, y así quedarme sin el carácter que no deseo, o mantener durante un largo periodo de tiempo estos dos caracteres juntos porque me interesa, porque los dos son caracteres de interés en el mejoramiento. Otra utilidad que tiene el mapa genético es que, si bien ahora estamos viendo un mapa genético que tiene ubicado puntualmente los genes que están codificando para esos caracteres que estamos viendo ahí en la lista de cada uno de los cromosomas, hay mapas genéticos que se construyen con estas variaciones que yo les decía que pueden ocurrir entre los genes que codifican para un carácter determinado. Entonces, podría definir puntos de referencia a lo largo de todo el cromosoma, que no necesariamente sean regiones que codifican para un carácter fenotípico visible, sino que están marcando un punto, y a través de una técnica particular de detección de variantes en estas secuencias se pueden definir lo que se conocen como QTLs, que son loci de caracteres cuantitativos. Hay técnicas que modifican y se pueden también analizar caracteres cualitativos, pero el modelo básico y general que vamos a mencionar ahora es aquel que permite identificar entre estas posiciones genéticas en un mapa dónde están los loci que controlan un carácter cuantitativo determinado, ya sea una resistencia a una enfermedad, el alto de la planta, el peso de tantas semillas, o la actitud lechera en las vacas, o el peso de una promedio de la camada de cerdos al nacer, etcétera, etcétera. Todos los caracteres que se nos puedan ocurrir y que tengan naturaleza cuantitativa, que son aquellos caracteres que están controlados por por varios genes, que tienen, digamos, que son descritos por variables continuas, etcétera. Eso ya lo vamos a ver en otro capítulo. Pero entonces, como en líneas generales, la utilidad que tienen los mapas es el conocimiento de la ubicación de los genes que codifican para un carácter determinado, saber que si estoy seleccionando ese carácter puedo estar arrastrando a alguno que esté cercano en el mapa, o bien también, como les mencionaba últimamente, detectar cuáles son los loci que están controlando a algunos caracteres determinados por la construcción de mapa con marcadores moleculares, es decir, a partir de regiones que no estén codificando para un carácter determinado.
Ahora, volviendo al tema de cuando los genes están ligados, estos genes que están ligados sobre un mismo cromosoma pueden estar en dos fases diferentes. Una posibilidad que tenemos aquí a la izquierda es la fase de acoplamiento, que es que vemos que en un mismo cromosoma las dos variantes alélicas dominantes están ubicadas una al lado de la otra. Y para el cromosoma homólogo, las dos variantes alélicas recesivas. En el caso de la fase de repulsión, el caso es lo opuesto, tenemos una variante alélica dominante al lado de una variante alélica recesiva, y lo opuesto para el cromosoma homólogo, que está indicado aquí con la L minúscula, F mayúscula. La forma en que se ubican los genes, digamos, y las formas alélicas en la que se presentan los genes para las fases que estamos analizando van a influir en las frecuencias en las que se obtenga o en las que se recombine esta información luego de la meiosis en la F1. Vamos a analizar esto luego en otro video, pero por ahora es importante que entendamos el concepto de qué es fase de acoplamiento y qué es fase de repulsión, y es lo que estamos visualizando en estos dos esquemas. Ahora, ¿qué sucede cuando los genes están muy próximos en el cromosoma? Hemos visto que cuando los genes están ligados, la forma, digamos, en que recombinan es por crossover, pero este crossover tiene una variación de ocurrencia según la distancia que haya entre dos genes que estemos analizando. Cuando los genes están muy próximos entre ellos en el cromosoma, no ocurre crossover. Quiere decir que la distancia entre los genes es tan corta que no permite, o hay muy baja probabilidad o nula probabilidad, de que se corte el segmento entre el gen L y F y se produzca entrecruzamiento entre las cromátidas no hermanas de estos dos homólogos. Por lo tanto, al final de la meiosis en la F1, cuando dos genes están muy cerca, vamos a obtener lo que estamos visualizando ahí, que son gametas parentales, es decir, gametas que tienen la misma información de los cromosomas homólogos que están contenidos en la F1 y que provienen de las líneas puras que dieron origen a esa F1. Gametas parentales, entonces, en una proporción, en una frecuencia de un medio, o una proporción de 50% cada una de ellas. Ahí lo que definimos ligamiento completo entre estos dos genes cuando el porcentaje de recombinación es igual a 0. En otro caso, cuando los genes están separados en el cromosoma, esta distancia que existe entre el gen L y F permite que haya entrecruzamiento o crossover entre ellos, y por lo tanto las gametas que se obtienen son tanto parentales para las cromátidas que no intervinieron en el entrecruzamiento, y gametas recombinantes para las cromátidas recombinantes que se obtienen luego de que se corten recíprocamente los segmentos aquí, intercambien la información y queden combinadas de esta forma. Estas gametas, tanto las parentales como las recombinantes, se originan ya que hay ligamiento incompleto entre estos dos genes que estamos analizando, y el porcentaje de recombinación, es decir, la cantidad de gametas recombinantes que se van a originar, va a depender de la distancia que haya entre estos genes y va a variar entre más de 0 y menos de 50. Más de 0 porque dijimos que 0 es cuando hay ligamento completo. Si hay ligamento incompleto, este porcentaje de recombinación comienza a aumentar hasta el 50%, que es el máximo de porcentaje de recombinación que puede existir y que hemos visto que se da cuando hay recombinación independiente, es decir, cuando los genes están en dos cromosomas diferentes. Entonces, cuando los genes están completamente ligados, vamos a poder visualizarlo luego de analizar la descendencia del cruzamiento prueba del F1. Recuerden que los cruzamientos de prueba se utilizan tanto para definir si hay recombinación independiente, como si hay recombinación de genes ligados, y si estos genes están ligados, ¿cuán ligados están? Entonces todas estas deducciones las voy a poder hacer a partir del cruzamiento de prueba, que es el cruzamiento, recordemos, de un individuo heterocigota para los caracteres que estemos analizando por un individuo homocigota para los mismos caracteres analizados. Al analizar la descendencia del cruzamiento de prueba cuando los genes están completamente ligados, vamos a obtener una descendencia que es 100% con fenotipos parentales. El porcentaje de recombinación es del 0%, y aquí es donde vamos a mencionar lo que veíamos en el mapa, como esta distancia que hay entre los genes que estamos analizando, y donde el porcentaje de recombinación es equivalente a la distancia en centimorgan
de separación entre los genes en un mapa genético. Entonces la distancia entre los genes que están completamente ligados es de 0 centimorganos. Ahora, cuando los genes están incompletamente ligados, la descendencia del cruzamiento de prueba del F1 me va a dar fenotipos parentales en un porcentaje mayor al 50% y fenotipos recombinantes en un porcentaje menor al 50%. Aquí el porcentaje de recombinación, es decir, la cantidad de fenotipos recombinantes, va a variar entre 0, más de 0, y menos o igual a 50. Decimos igual a 50 porque esto lo voy a mencionar ahora y después lo vamos a volver lo vamos a volver a decir y analizar. Es que si hay dos genes que están suficientemente lejos en el cromosoma como para que recombinen independientemente, también me va a dar 50%, como si estos genes estuviesen en cromosomas distintos. Pero bueno, por ahora nos quedemos con que la recombinación se da entre 0 y 50 y que la distancia entre estos genes es igual al porcentaje de recombinación. Así como dijimos que para cuando los genes están completamente ligados y hay 0% de recombinación, la distancia es de 0 centimorgan, aquí la distancia que haya entre ellos va a ser igual al porcentaje de fenotipos recombinantes que aparezcan.